Joe Biden reconoce el genocidio armenio y se arriesga a tensiones con Turquía. El presidente de Estados Unidos describió este sábado como genocidio la matanza de 1,5 millones de armenios por el Imperio Otomano en 1915. Joe Biden es el primer presidente de los Estados Unidos en reconocer con la palabra genocidio a la matanza de 1.500.000 armenios entre 1915 y 1923. El reconocimiento de Biden provocó el rechazo inmediato del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, quien continúa negando el exterminio de los armenios. Y lo decimos recién en la presentación, esa es una de las temáticas que va a tener esta diplomatura que comienza el próximo 12 de octubre y que, decíamos, traza una línea histórica pero que tiene mucha actualidad. Ya lo vamos a ver por qué. Los voy a saludar a los invitados. Benjamín Ayravedian, de la colectividad armenia, es responsable técnico de la diplomatura por la comunidad. Benjamín, ¿cómo te va? Buenas noches. Calixto Angulio, secretario de Derechos Humanos de la provincia. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por estar, Calixto. También está Luis Klinger, presidente de la DAIA Córdoba. Luis, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Y Patricia Altamirano, integrante de la casa y también directora de la diplomatura. ¿Cómo andamos, Patricia? Muy bien, muy contenta de estar acá con esta institución. Buenísimo. Bueno, veníamos hablando recién un poquito fuera de micrófono, ¿no? Y quería empezar con vos porque, no solamente porque dirigís la diplomatura, sino porque, bueno, es también un trabajo de coordinación, lo decía yo recién, está la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, está la universidad, están las distintas colectividades. ¿Por qué es importante esta diplomatura que ya tiene muchos inscriptos? Esta diplomatura forma parte de una tarea que este equipo de gente viene desarrollando desde hace mucho tiempo. Quizás a los televidentes no les importen estas cosas, pero es importante decir que esta no es la primera, sino casi la más novedosa estrategia que tenemos para poner en incógnita los problemas que no son del ayer, no son de estos eventos históricos que tanto trauma trajeron a algunas colectividades, como es el terrorismo de Estado, la Shoah y el genocidio armenio, sino que en verdad están hoy, en el día de hoy, en términos de lo que hoy se llaman los discursos de odio, en términos de las terribles expresiones de guerra, obviamente que en Armenia con Ayravedian y también en Ucrania. Toda esa serie de conflictos focales muestran una falta de disposición al diálogo y una sensación al respecto de la otredad y del interés de que el otro no poderlo escuchar. Entonces, o sea, más allá de hacer el enfoque histórico, es también traerlo al sentido de actualidad que tiene. Sí, porque es como diplomatura para todo el que la quiera hacer, todos y todas que quieran, digamos, acercarse a la diplomatura, se van a encontrar con una propuesta muy plural que pone en incógnita estos eventos históricos, pero desde una mirada del presente. Si el presente hoy tenemos que pensar en los eventos de segregación, en por qué no nos podemos apapachar un poco más, estar más cerca y sobre todo discutir las cuestiones políticas, culturales, económicas, que hoy por hoy causan muchos traumas a nuestros pueblos y realmente requieren ser debatidas. Luis, ¿coincides en eso? Sí. Ya me voy a ir, obviamente, a preguntarle a Benjamín también, porque un poco la línea histórica a veces que se traza, se dice, bueno, el Holocausto tuvo su previa y su gran estudio en el genocidio armenio, ¿no? Sí, por supuesto. Muchos dicen, ¿quién se acordó del genocidio armenio? Decían, ¿por qué no provocar el Holocausto? O sea, como decía Patricia, las instituciones que conformamos esta propuesta ya venimos con una vasta experiencia en un trabajo conjunto a través de cursos y seminarios de grado en el ámbito universitario, en donde cada uno de estos hechos que más allá del tiempo histórico en que se han producido siguen siendo hechos contemporáneos, porque los discursos de odio, la violencia, la falta de reconocimiento al diferente sigue siendo un problema que aqueja a las distintas sociedades que nos toca habitar. Entonces, nuestras instituciones, en el caso nuestro la DAIA, institución creada para luchar contra el antisemitismo en la Argentina,
y el antisemitismo como forma de discriminación encontró su máxima expresión en los tiempos modernos en lo que fue en el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Y estos fenómenos que se juntan en esta propuesta educativa, que es el genocidio armenio, la Shoah y el terrorismo de Estado, cada uno con su singularidad, particularidad y características propias, que son las que se plantean en esta propuesta, muestran esto que decimos de la intolerancia, del rechazo al otro y de la búsqueda del exterminio directamente al que es diferente. Y nosotros creemos que para que el mundo que aspiramos o la sociedad que pretendemos para nuestras generaciones y las de nuestros hijos y nietos, tenemos que conocer esos fenómenos históricos para que esas diferencias no se sigan repitiendo. Y desde ese punto de vista creemos que las instancias educativas son la mejor manera. Romper prejuicios, conocer los hechos históricos, estudiar las causas y dejar al descubierto a aquellos que siguen planteando la diferencia o la falta de respeto al que opina diferente, debe ser desterrado de la sociedad en la que por lo menos queremos habitar en nuestro marco cercano. Y si en nuestro marco cercano mejoramos la condición de convivencia, probablemente asumamos que la sociedad puede mejorar y a partir de ahí proyectar al espacio más global un mejor clima y una mejor sociedad donde la pluralidad y el respeto al otro sea una característica ir fundamental. permeando de poco, digamos, con estas propuestas educativas. Benjamín, ¿cómo lo toman ustedes? Vos sos coordinador por parte de la colectividad armenia en esta diplomatura. Digamos, también, ¿cuál es la propuesta que se plantea para enlazarla con las otras? La propuesta que se busca plantear viene de la mano con lo que viene diciendo Luis, viene diciendo Patricia, que implica pensar a todos estos eventos, el Holocausto de Shoah, el terrorismo de Estado, el genocidio armenio, como continuidades de distintas políticas que han buscado exterminar al otro, de políticas que han buscado decir qué vidas merecen ser vividas y qué vidas merecen no ser vividas. A mí me parece muy valioso que como instituciones sigamos trabajando por el futuro de la democracia que soñamos, porque precisamente la memoria reconstruye la democracia que soñamos. Calixto, ¿por qué es importante que esté la Secretaría de Derechos Humanos también proponiendo? Y obviamente, quizás si uno tuviera que completar la paleta, digo, bueno, un representante de la DAIA, uno de la colectividad armenia, y la Secretaría dice, bueno, también podemos trazar una línea con el terrorismo de Estado en Argentina. Por supuesto, bueno, la articulación con todos los sectores es fundamental y con la DAIA, con la colectividad armenia y con la universidad también ha sido importantísima para esta diplomatura, y yo creo que es muy importante porque nosotros el año que viene, en el 2023, vamos a cumplir 40 años de democracia ininterrumpida en la Argentina y el periodo más largo democrático en la Argentina. Entonces, nosotros cuando hablamos de la memoria para construir futuro, no es solamente una frase trillada, sino que justamente es un valor en sí mismo. Tener conciencia sobre lo que nos ha sucedido como sociedad en términos no solamente nacionales, regionales y mundiales, sino no solamente para saber hasta dónde puede llegar el ser humano, sino también y entender lo inexplicable o explicar lo inexplicable como lo proponemos en la diplomatura, sino también para que eso no vuelva a suceder y para que, por ahí lo vemos, algunos discursos violentos y algunos conceptos que nosotros buscamos debatir, como por ejemplo los prejuicios, la discriminación, la violencia en general, puedan ser debatidos y podamos, como dice Luis, romper esos prejuicios a través del conocimiento. Nosotros creemos que esa es un aporte a la conmemoración de estos 40 años de democracia ininterrumpida. ¿Coincidís en esto, por lo menos lo que decía Patricia recién y un poco lo que se viene hablando de cierto crecimiento de los discursos de odio, de cierta banalización a veces de hechos históricos? Bueno, creo que no es un dato menor y no es solamente en nuestro país, sino también es a nivel regional y a nivel mundial. Hay de alguna manera una proliferación de los discursos violentos, de los discursos de odio, de los discursos que le niegan al otro la posibilidad o el derecho a vivir una vida merecedora de ser vivida, como decía aquí. Y
Y bueno, nuestro objetivo justamente es a través del conocimiento, a través de la formación, de la educación, es atacar desde el lugar que nos toca a esos discursos antidemocráticos. Nosotros, hablabas vos recién del terrorismo de Estado, aún hoy persisten las consecuencias nefastas del terrorismo de Estado en la Argentina. Aún hoy la democracia argentina sigue buscando, y las abuelas de Plaza de Mayo y todos los organismos de derechos humanos siguen buscando a más de 300 nietos y nietas que falta recuperar. No podemos hablar de una democracia sana o de una democracia completa, si queremos llamarla así, si todavía hay personas que no conocen su identidad porque se las sustrajo el propio Estado. Benjamín, bueno, recién veía, asentías cuando hablaba Calixto, con respecto a ciertos procesos a veces de banalización que sufren tanto el Holocausto, la Shoah, como el terrorismo de Estado. Quizás al genocidio armenio le costó incluso hasta más ser reconocido, ¿no? Digo, para aquel que por ahí se está asomando a la temática, puede haber muchos que nos estén mirando que se estén asomando a la temática, pero digo, incluso al genocidio armenio le costó el reconocimiento, se dio hasta hace poco, digo, el reconocimiento, como poníamos en el tape de inicio, de los Estados Unidos. Es así, ¿no? Así es. El genocidio armenio tiene la característica de un genocidio que no es reconocido por quien lo perpetró, que es el ex Imperio Otomano, actual República de Turquía. Es un genocidio que está penado, mejor dicho, hablar sobre genocidio armenio en Turquía está penado por el Código Penal turco y tiene su continuum en los acontecimientos de hoy en día que está viviendo el pueblo armenio en el Cáucaso a partir de los ataques a Azerbaiyán. La herramienta que se vale para poder resistir justamente estas avanzadas es la política de reconocimiento por parte de los distintos estados. Argentina es pionera en algún punto, le reconoce sus tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y también los distintos subniveles. Es lo que permite justamente seguir haciendo frente a estas avanzadas de odio, a estos discursos, a esta violencia. A veces no reconocemos lo que son las políticas de Estado, ¿no? Pero digo, el reconocimiento, por ejemplo, del genocidio armenio podría decirse es una buena política de Estado que se ha mantenido a lo largo de la historia. Luis, quería tener tu opinión justamente hablando de lo que está pasando, por ejemplo, en Alemania hoy. ¿Por qué? Vamos a ver un tape que hemos preparado con la producción, que tiene que ver con los juicios, dicen, a los últimos nazis que todavía siguen o que intentan tener, por lo menos, antes de que se vayan de este mundo aquellos que perpetraron ese terrible genocidio. Lo vemos y lo charlamos acá. Un hombre libre se enfrenta al peso de la historia. Joseph Schultz tiene 100 años. Su juicio se lleva a cabo 8 décadas después de los actos que se le imputan. El antiguo cabo primero de las Waffen-SS es juzgado por complicidad en el asesinato de 3.518 prisioneros en un campo de concentración nazi. La particularidad de este juicio es que durante décadas la justicia alemana dejó de llevar a cabo este tipo de procesos porque solo hasta 2009 retomó su trabajo. Las víctimas que representamos comparten un objetivo: que se siga hablando de lo que pasó en los campos de concentración, que se mantenga esa memoria y que al final se pueda dictar una sentencia justa. El juicio se realiza en un gimnasio convertido en tribunal, cerca de la residencia del acusado para evitarle desplazamientos largos. Schultz es el imputado de mayor edad entre los acusados de crímenes nazi. Según los cargos, entre 1942 y 1945 fue uno de los guardias del campo de Sachsenhausen, situado cerca de Berlín. Un episodio que el acusado mantuvo en secreto toda su vida, hasta que la justicia alemana lo encontró. Aunque tardía, la justicia ha condenado a 4 antiguos miembros de las SS por haber sido cómplices de asesinato, dictando penas a menudo simbólicas por su avanzada edad. Esto demuestra que en un Estado democrático, este tipo de crímenes se pueden juzgar mucho tiempo después de los hechos. Eso tiene que ver con la historia de la posguerra, con la historia de la justicia, pero tarde o temprano ocurre. Las víctimas o sus descendientes pueden contar con eso, y los criminales deben prepararse.
Bueno, lo decían ahí en el final del tape, ¿no? Digo, la importancia de seguir 80 años después. Por ejemplo, una persona está siendo juzgada por lo que hizo durante los campos de exterminio nazi, ¿no? Sí, bueno, esto muestra con qué responsabilidad la reconstrucción de Alemania de la posguerra asumió lo que había sucedido en su país y cómo la reconstrucción vino de la mano de reconocer lo que había pasado y declarar semejante nivel de atrocidad como imprescriptible y comprometerse con juzgar hasta las últimas consecuencias a quienes fueron los perpetradores de semejante hechos contrarios contra la naturaleza humana. Y alguno dirá por qué 80 años después seguir juzgando, pero tiene su peso, tiene su 80 años, cuando al pasado 80 años todavía hay quienes niegan o discuten de que aquello haya existido, es fundamental y clave seguir manteniendo vigente la memoria y la historia. Y si uno no recuerda todos estos acontecimientos, la naturaleza humana parece que tiende a volver a repetirlos. Entonces el desafío y el compromiso es de seguir, en este caso, juzgando a quien se lo pueda juzgar en los últimos momentos de su vida, y quienes tenemos responsabilidades en organizaciones intermedias, en la universidad, en las organizaciones políticas, en los compromisos de derechos humanos, seguir transmitiendo que fenómenos de estas características no se pueden dejar pasar, mantener permanentemente viva la memoria y trabajar para que a través de propuestas educativas como esta de la diplomatura o distintas otras que se dictan en distintos ámbitos, inculquen a las nuevas generaciones sobre valores que hacen a la conformación de una sociedad democrática y respetuosa del otro. En el caso de nuestra comunidad, nosotros rendimos homenaje, así como hoy se está juzgando a un hombre 80 años después, nosotros rendimos homenaje al sobreviviente que teníamos en Córdoba y que hace poquitas semanas falleció, seguramente habrá pasado por alguno de estos espacios periodísticos, al ingeniero Edgar Wilfewer, y su mensaje de vida, su transmisión de lo que a él le tocó vivir en aquellos aciagos tiempos del Holocausto, nos dejaron a todos los que hemos tenido la oportunidad de escucharlo el desafío, el compromiso y la obligación de ser transmisores de aquel mensaje, y por eso nuestro trabajo en este sentido y nuestra participación en esta propuesta. Para los que no lo conocían, contá quién era Edgar bueno, y quién falleció, creo que a fin de agosto fue. Falleció, creo que a finales de agosto fue. Sí. Un poquito antes, sí, más o menos en agosto. Edgar Wilfewer fue un sobreviviente que pasó por el campo de concentración de Auschwitz. Distintas circunstancias de vida le permitieron sobrevivir entre la suerte, la fortaleza y qué sé yo, la bendición divina lo puso en el lugar en el cual le permitió superar distintas circunstancias y sobrevivir a lo que fue el campo de concentración y la persecución nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Y se vino para nuestra provincia. Terminó siendo un cordobés que trabajó en su profesión de ingeniero, construyó su familia, y en algún momento de su vida, allá por los años 80, se transformó en un transmisor de su experiencia y un comprometido con relatar lo que le tocó vivir para que la sociedad en su conjunto conociera de semejante atrocidad, y se comprometió y trabajó, iba a escuelas, a donde lo invitaran para relatar su experiencia, para, sin rencor y sin sed de venganza, transmitir lo que había sido semejante hecho, para que se tomara conciencia de que situaciones así no podrían volver a suceder. Y bueno, a pesar de eso, él tuvo una expresión cuando empezó la cuestión de la invasión de Rusia en Ucrania, y dijo: a pesar de todo lo que pasó, se ve que el hombre no aprende, pero sin perjuicio de eso, él siguió transmitiendo
y siguió instando a las nuevas generaciones a que luchen contra ese tipo de actos discriminatorios y propiciando la formación de una sociedad plural y respetuosa del diferente. Patricia, por ahí venimos hablando un poco de las tres temáticas enlazadas con el tema de la tolerancia y cómo vemos al otro. Dicen por ahí quienes estudian, digamos, los fenómenos nuevos, tanto de nuevos movimientos de ultraderecha, que no está tan presente el negacionismo como sí la trivialización o la banalización de ciertas, tanto del holocausto, del genocidio armenio, del terrorismo de Estado. ¿Coincidís en eso? O sea, que, digo, ¿más banalización que negacionismo o no? ¿O ves también? Me parece que los dos fenómenos son propios de la actualidad, digamos, en el sentido que el negacionismo sigue estando presente, sobre todo en los movimientos de ultraderecha, que vuelven a resignificar la historia desde una mirada que pone en valor a un personaje como Mussolini, que sigue en la línea de quién fue el líder del holocausto, que fue Hitler, y también algunas derechas que en la misma Argentina ponen en valor personas que en verdad fueron las perpetradoras, no las perpetradoras, sino las que pensaron las acciones donde el Estado fue contra sus propios ciudadanos allá en los 70. Claro, quizá me refería por ahí más a veces al uso de ciertas simbologías sin una profundidad, ¿no? Es decir, pero también, digamos, sí, de todas formas, lo que hay que pensar es que estos movimientos no son los mismos que los anteriores y que efectivamente frente a la construcción discursiva frente a los jóvenes están a veces como desenganchados del trauma histórico. Por eso, posiblemente esta diplomatura lo que intenta es que la pregunta al respecto de qué pasó, que es una pregunta sobre el pasado, pero que también es qué nos pasa ahora. Es decir, por qué es posible revisar si el holocausto ocurrió o no, es posible revisar si hubo situaciones de terrorismo de Estado en la Argentina, es posible revisar, y algunos estados ni siquiera aceptan que el genocidio armenio estuvo presente. Es decir, en los tres casos ocurre una misma cuestión. Es el Estado que toma en manos una acción contra un grupo minoritario, que es ciudadano, con derecho de un cierto espacio geográfico, y digamos, lo denigra, lo deshumaniza, y por lo tanto no solamente que lo persigue y en extremis lo mata, sino que hace que la población común, es decir, todos los que nunca se preguntaron si esas personas eran buenas, malas, tenían esta vida o estas costumbres, hagan que tengan como cierta resentimiento y desprecio, y esto que llamamos la construcción de la idea de que el otro es posible de ser deshumanizado. Claro, una vez que es deshumanizado ya puede ser exterminado. Exactamente, digamos. Porque digamos, el odio no es solamente odiar como uno así con mucha pasión, sino es pensar que, bueno, que no, el otro no es ni un perro. O sea, que ayer hacíamos este programa también hablando sobre el clima que está viviendo preelectoral Brasil, ¿no? Y digo, vemos una disputa política ya de corte hasta demasiado violenta, digamos, obviamente que no tiene que ver, pero digo, cuando se ha delegitimado el otro y el otro es un enemigo, ha pasado, digamos, por ejemplo, la muerte el asesinato de militantes de uno u otro partidarios, sobre todo de Lula, a manos de partidarios de Bolsonaro. Calixto, ¿coincidís en eso, esto de, para vos, negacionismo o banalización, o las dos cosas, o trivialización a veces se ven de tanto del genocidio como del terrorismo de Estado? Sí, por supuesto. Hay sectores que, no lo vamos a negar, que disputan el sentido de la historia, que son minoritarios, pero son intensos, y conforme a lo que decía recién Patricia, estoy totalmente de acuerdo, que muchas veces, y sobre todo en esas épocas, por ahí no estaba la cuestión del odio, pero sí algo habrán hecho aquí en Argentina. Ese desinterés y esa deshumanización nos llevó a que puedan sectores de la sociedad
ser indiferentes ante lo que pasaba. Y con respecto... ¿Y eso trasladado a hoy? Y eso trasladado a hoy, claramente nosotros consideramos que esa disputa sobre el sentido de la historia, esos son sectores minoritarios, pero que atacamos, digamos, con acciones como esta, que atacamos también teniendo y profundizando la cuestión educativa relacionada con, por ejemplo, los sitios de la memoria en Córdoba, con todas las políticas de memoria, verdad y justicia que se hacen y de las cuales el Estado argentino es un ejemplo en el mundo. Nosotros, la sociedad argentina decidió en un momento de su historia juzgar a sus más peores criminales, a sus peores genocidas, solamente con la Constitución y con la ley, sin venganza, como lo decía Luis, sin odio. Y eso es un punto a rescatar. Y hoy esa verdad está escrita en sentencias judiciales que fueron realizadas en procesos democráticos, transparentes y con todas las garantías de la ley. Entonces, banalizar eso, negar los 30.000 desaparecidos, negar la apropiación sistemática de bebés, por ejemplo, negar las consecuencias que aún hoy tiene el terrorismo de Estado en la Argentina, es claramente complicidad con esos intereses. No quiero cambiar las palabras que decía Patricia, pero vos decías quizá hay ciertas generaciones que no tienen el trauma histórico, ¿no? de eso. Analizarlo vos desde tu perspectiva, no sé, de la nuestra. ¿Qué edad tenés? 31. 31. Bueno, ¿ves que permea a veces más el discurso en cierta franja más joven o no? ¿O es transversal? Yo considero que, digamos, hay muchas deudas de la democracia y que muchas veces el discurso o los valores democráticos en algún punto han fracasado y han dejado parte de la sociedad afuera en un mundo que cada vez, en un sistema que cada vez es más excluyente y que por ahí ciertos sectores y en algunos casos la juventud es más propensa a tomar esos discursos. Pero no creo que sea excluyente de la juventud, exclusivo de la juventud, sino que, bueno, yo ya no me siento tan joven, no sé. Bueno, hagámonos los jóvenes. Hagámonos los jóvenes. Pero creo que para eso es fundamental el trabajo articulado entre la sociedad civil, entre las instituciones y el Estado, para poder acercar propuestas a la juventud. Pero también es fundamental que la democracia pueda resolver los problemas de la gente y los problemas de esa juventud. Benjamín, recién hacías referencia, cuando hablábamos de la situación armenia, por ejemplo, de uno de los últimos conflictos con Azerbaiyán. Vamos a ver un tape que hemos preparado también con la producción, como para ver cómo esta temática está vigente, la cuestión de la conflictividad en la zona, y nos explicas en un ratito por qué se vuelve a revivir este conflicto, que tuvo un episodio allá por los 90, otro en 2020 y otro ahora a principios de septiembre. Lo vemos. Ambas partes alegan que solo responden a las provocaciones del enemigo. Hay denuncias de uso de drones y fuego de artillería. Azerbaiyán sostiene que estas acciones se produjeron como respuesta a provocaciones de la parte armenia. Pero podemos afirmar con seguridad que esta información es absolutamente falsa y no tiene nada que ver con la realidad. El jefe de gobierno de Armenia, Nikol Pashinyan, pidió a la comunidad internacional que reaccionara. Llamó al secretario de Estado estadounidense Antony Blinken, al líder ruso Vladimir Putin y al presidente francés Emmanuel Macron. Desde la desintegración de la Unión Soviética, Armenia y Azerbaiyán protagonizan un conflicto armado por la disputa del territorio de Nagorno-Karabaj. Esta autoproclamada república de mayoría armenia no goza del reconocimiento internacional y, según el derecho internacional, es parte de Azerbaiyán. Tras una primera guerra en la década de 1990 con decenas de miles de muertos, los combates volvieron a estallar en otoño de 2020. El conflicto afecta a la estabilidad de toda la región. Nuevamente un conflicto por una zona que está en medio de los dos países. Así es. Bueno, como bien mencionaste, esta guerra, esta invasión, porque es un ataque, ya no es el debate por Nagorno-Karabaj, que es la zona esta, zona que mostraba
el video, sino que ahora es el ataque a la integridad territorial de un Estado soberano que lo reconocen todos los otros estados del mundo. Entonces ya no es el mismo relato que podrían haber, digamos, armado para la zona de Nagorno-Karabaj. Bueno, esto se inscribe... Es una zona que no está reconocida como un estado, pero es una zona de mayoría de población armenia, ¿es así? Exacto. Te lo pregunto desde el desconocimiento. Sí, sí. Ese territorio pasó bajo administración de Azerbaiyán cuando era el bloque soviético, cuando era la URSS. Por distintas sesiones del derecho internacional público, terminó siendo un territorio administrado por Azerbaiyán, siendo que su población reclama la autodeterminación porque no se siente parte de Azerbaiyán, digamos, históricamente, culturalmente, socialmente, son armenios. Y en este momento Azerbaiyán, ¿por qué realiza esa invasión? Digamos, una cuestión de aprovechar, por lo menos de lo poquito que podía ver, digamos, aprovechamiento de la situación actual, con la guerra de Ucrania, ¿es así? Exacto, aprovecha un doble juego. Por un lado, que le va a suministrar energía a la Unión Europea, y por otro, que Rusia, que es quien tiene un tratado de defensa de seguridad colectiva con Armenia, está de frente a la invasión de Ucrania. Entonces, con ese frente abierto, Azerbaiyán aprovecha para poder establecer un corredor, para poder hacer una unión turca entre Turquía y Azerbaiyán, bueno, para poder borrar a los armenios del mapa. ¿Qué pasa con los pobladores de esa región? ¿Cómo? ¿Qué pasa con los pobladores de esa región? Que están siendo sometidos a bombardeos, a ataques. Exacto, la violencia es cotidiana. La pregunta por la paz en Armenia es cotidiana. No... O sea, no es una temática vieja, no solamente Exacto. Se da cada 24 de abril. El 24 de abril es el hito, si se quiere decir, que recordamos con muchísimo dolor, pero nuevamente con esta diplomatura queremos venir a mostrar que es parte de un continuum, que es una política genocida que se extiende desde mi bisabuelo hasta yo, presente, en el siglo XXI, como un plan para borrar a los armenios del Cáucaso. Les pregunto a todos, como para ir cerrando y finalizando, porque decían, bueno, es abierta, es importante que sigamos educando. ¿Por qué es importante capacitarse sobre esto? Porque aquel que nos está mirando diría, bueno, está bueno que se haga la diplomatura, está bueno participar, se puede participar de manera gratuita, digamos, hay tiempo para las inscripciones, pero ¿por qué es importante? ¿Consideran ustedes? Bueno, es gratuita por el esfuerzo de todas las instituciones que estamos atrás de esto, porque estamos convencidos absolutamente que las personas tienen que transitar por la experiencia de pensar por qué ocurren las guerras, por qué ocurren la toma de armas contra otra persona para matarla, y por qué a través del tiempo estos traumas siguen estando presentes y volviéndose a generar. Repensar eso, aparte de lo que es la acción propia de la memoria histórica, hace posible que no perdamos humanidad, que seamos sensibles frente a lo que le está pasando al otro, que pongamos en valor la acción colectiva de tener tolerancia, de poder generar puentes, de generar consenso. Mi opinión al respecto de la diplomatura es que ahí hay una experiencia donde las personas que se inscriban vamos a poder reflexionar de cómo es posible hacer todas estas cosas y cómo realmente las cuestiones traumáticas se pueden evitar. Luis. Bueno, desde la comunidad judía nosotros somos convencidos que el antisemitismo es un fenómeno histórico desde la existencia prácticamente del pueblo judío, y bajo distintas formas, distintas maneras de manifestarse, distintas expresiones, sigue vigente aún al día de hoy, y vemos permanentemente en el mundo situaciones en donde los miembros de comunidades judías en el mundo son atacados o agraviados por el solo hecho de serlo. Pretendemos y aspiramos a poder vivir en paz, en convivencia con los otros, y creemos que mucho de ese tipo de fenómenos tiene que ver con el desconocimiento y con prejuicios producto del desconocimiento o la desinformación. Y para eso
los espacios de educación, los espacios de transmisión, pretendemos que sirvan para revertir esos prejuicios o revertir esos niveles de desconocimiento y permitir que la sociedad sea respetuosa de la pluralidad, respetuosa del otro y que podamos convivir y construir entre todos un lugar mejor para vivir. Y por eso creemos que nuestra apuesta a la educación es un compromiso que tenemos como institución de la sociedad argentina para hacer del lugar donde vivimos un lugar mejor para todos. Benjamín, ¿para vos? Para mí, retomando un poco lo que dijo Luis de la pluralidad, bueno, la diferencia tiene que ser el punto de partida para pensarnos como sociedad y como democracia principalmente. En ese sentido, la discriminación, el racismo, los prejuicios, son aspectos que estamos comprometidos a seguir trabajándolos, a seguir enfrentándolos, porque la educación es la mejor arma en algún punto para poder, digamos, dar a conocer todos estos aspectos. No quiero dejar de mencionar una frase que me parece muy significativa, que dice: cuando el entendimiento es imposible, conocer es necesario para que lo acontecido no vuelva a suceder. Creo que es un poco el mensaje que venimos a transmitir todos acá como instituciones a la sociedad. Luis, perdón, Calixto, ¿querés agregar? Bueno, ¿por qué me inscribiría yo y por qué invitamos a todas las personas a inscribirse y a participar activamente de esta diplomatura? Porque justamente lo que buscamos, y creo que resume lo que han dicho todas las instituciones, Patricia, Luis, Benjamín, es que buscamos una sociedad más empática, más respetuosa del otro, de los derechos de todos, y justamente hacia eso vamos. Queremos y buscamos, y yo me inscribiría y yo participaría, ese debate, problematizar sobre esos conceptos que no tienen que ver con el pasado, sino que unifican y buscan cuestionarnos sobre nuestro presente y nuestro futuro. Les agradezco a los cuatro haber estado por aquí. Gracias. ¿Hay tiempo hasta cuándo, Patricia, de inscribirse? Creo que hasta el 7 de octubre, me parece, ¿no? La prescripción cierra el 7. La prescripción. Bueno, cualquier cosa está en el sitio de la Universidad Nacional, www.uns.edu.ar. Está toda la información, lo buscan ahí y en las redes de todas las instituciones. Y en las redes de todas las instituciones también que participan. Muchas gracias, gracias a los a ustedes cuatro. por el Nosotros espacio. nos vamos a la primera pausa en Redacción Abierta. Muchísimas y ya gracias.